ver la infancia mía. La diferencia que hay desde la infancia de ahora con la infancia de nosotras, especialmente la Magda y mía. Años luz, chiquillas. Todo años luz. Todo lo que yo viví no tiene nada que ver con lo que se vive hoy en día. Yo tengo muy bonitos recuerdos de mi infancia. Y yo siento que hoy en día todo es tan distinto que a mí me cuesta entender lo que está pasando. Ponte tú, los cabros vienen con un chip distinto. Vienen con el chip de la tecnología, ponte tú, reseteado. Le pasáis un juego de palo y los cabros no saben qué hacer. Bueno, hay experimentos de eso. Yo lo he visto que les pasan un teléfono con el disco. Ah, y no saben qué es. Los niños se ponen frente al teléfono y no saben para qué es el disco. No tienen ni idea. Con el cassette, les pasáis un cassette a los niños y les pones la radio al lado y no saben qué hacer con el cassette. Bueno, pero sí hay varios ejemplos. Pero yo siento que la infancia nuestra era tan bonita, era tan linda, ponte tú. Yo hoy en día, yo no veo niños jugando en la calle. Es verdad. No hay niños jugando en la calle. No hay niños que jueguen al tombo, a las naciones peleadas, ¿se llama? A las naciones, no. Al elástico. Yo jugué al luche, yo jugué a la ronda, yo jugué a la escondida. Al cachipún, la payaya. Oye, el tejo, eso que se tiraba la piedra. El tejo, el salto ladrón, que se hacían cerros de gente. Era como, ese que era... Ese me encantaba, ese es el tejo para mí. Es el luche. Oye, ¿y el trompo? El trompo. Y hacía así con la cuerda. La cuerda, salto de la cuerda. La pieza oscura con remano. El elástico. También. El elástico. El elástico. Era bueno. La pieza oscura. Bueno, los cabros hoy día, si tú pensáis, bueno, obviamente que todo ha cambiado porque en los tiempos de que yo era niña no había muchos autos. Yo jugaba en la calle y me acuerdo perfectamente que no sentía hambre. Mi mamá obligaban a comer. Me gritaba, porque en ese tiempo los papás te dejaban jugar en la calle. Uno, porque habían pocos autos. Dos, porque estaba lleno de niños en todas las calles de las ciudades. Y había seguridad. Pues, ¡niños! ¡A tomar 11! Entonces tú, después del quinto, sexto, llamada, ibais corriendo a la casa, te tomabais la leche, el pan con mantequilla. Y el pan te lo llevabais de vuelta mientras ibas a decir. Que teníais el pan listo, te lo llevabais a jugar y todos con nuestro pan en la boca seguíamos jugando a los distintos juegos. Era otra infancia. ¿Cómo fue la infancia de ustedes? Quiero que después comparemos con las infancias de hoy día, de los juegos, todas esas cosas. Así que yo viví mi infancia en un pasaje, ¿ya? En una calle sin salida. Y en el fondo era la calle era de uno. Y uno entraba y salía de las casas de sus amigos como si fuera la casa propia. Y las navidades se celebraban y la gente salía a la calle. Y los años nuevos uno iba pasando casa por casa, tomando champaña, los papás, qué sé yo. Y haciendo ese tipo de cosas. Se quemaba, ponte tú, el año viejo, estaba lleno de... Y todo el mundo se conocía. Vida de barrio. Absolutamente. Y yo pasaba en la calle. O sea, uno entraba y como que salía y rápido, transpiraba, pero como caballo andía. O sea, era... No sé, yo tengo mucha nostalgia, porque además yo siento que en esa época como que las prioridades eran otras, todo era como más perdona, Pepi, como más austero, como más sobrio, como, no sé, te fijas, ahí era como más sencillo todo. Es verdad. Por eso cuando yo veía los 80 me da una nostalgia, porque nosotros somos de los 80, pues, absolutamente. La Eva me preguntaba si jugaba al elástico. Claro que yo jugaba al elástico, era uno de mis juegos favoritos en el colegio. De hecho, yo no sabía que ustedes cuando jugaron al elástico. Lo inventamos nosotras. Bueno, súper, pero también, sí, ya era de mis juegos favoritos. Y me pasó que, si bien mi generación ya existían los videojuegos y el Cartoon Network y prendía ahí la tele, podía ver bonito animado, a nosotros no nos dejaban jugar consolas en mi casa, ¿cachai? Nunca nos compraron una, porque mi mamá decía, no, que se van a enajenar a la tele y la cuestión. No teníamos TV cable porque vivíamos en el campo. Entonces, claro, pero yo recordaba, era como, son las 12, y como me acuerdo que TVN daba monitos a esa hora, ¿cachai? Como que habían horarios limitados para ver tele, y el resto de la vida era puertas afuera, pero totalmente. O sea, era en parcela. Entonces, al final, te levantabas y te subías a la bicicleta y te bajabas en la noche, ¿cachai? Y también, pues, condominio, donde había vida de barrio. De hecho, ayer me junté con mis primos y mis hermanos y conversábamos eso, que antes había vida de barrio y uno conocía realmente a los vecinos. Todos los vecinos. ¿Cachai? Mi mejor amiga era mi vecina. Bueno. Era más seguro. Claro, pero también los papás como que te entregaban a la vida
Claro, es que era otra vida. Era otra porque vida. había menos noción también de ciertos peligros que siempre existieron. Fíjate que yo, que siendo de otro país, podría ser una infancia muy diferente y es tal cual como ustedes me la narran. ¿sí? Yo vivía en un barrio, con lo cual todos nos conocíamos. Si te faltaba una papa, tú ibas a la casa de la vecina Eso iba a decir yo. y sacabas la papa, tú, te la tirabas por la... No sé, era una cosa muy, todo como una comunidad. Yo vivía en un barrio donde todos jugábamos en la calle, donde cuando llovía era el panorama porque jugábamos a la lima, que se clavaba en el barro o al trompo. Entonces era como llovió, qué bueno porque hay panorama de lluvia, todos siempre en buzo y jugando. No todos teníamos bicicleta en el barrio, entonces los pocos que tenían jugábamos de a dos. Yo me acuerdo que éramos 3 amigas y éramos los ángeles de Charlie. Entonces yo siempre era Kelly, estaba vos, que era un amigo que era como yo, que era bien abuela porque jugaba con nosotras puras mujeres, pero lo pasaba súper bien. La cuerda, el elástico. Ay, el cordel era maravilloso. Se ponían Cuando unos uno así y uno decía al cielo, cielo voy y saltabas así. ¿No se hacían y eso? cuando uno Sí, estaba se llamaba- Cha, y uno estaba sí, afuera como... era fantástico y entraba el otro. Y a veces entraban de a dos y Sí. saltábamos. Mira, Era con decirles que fantástico. nosotros lo pasamos. Yo era tan feliz, pero tan feliz de lunes a lunes, era una cosa así. Que ni siquiera entraba a mi casa a hacer pipí. Y yo tenía unos matorrales en la calle, que eran los matorrales de mis hermanas, 3 mujeres. Entonces, esas eran las de las Velasco, ¿ya? Porque el pipí de uno. Entonces, hacíamos pipí pipí, familiar. solo uno. ¿ah? No Era hacíamos- como marcando la zona. Sí, como los perros, marcábamos territorio. Ese territorio era de las Velasco, hacíamos pipí las 3 ahí. Y las otras familias en otros matorrales, cada uno se elegía su matorral de baño. Pero era una cosa insólita. ¿Sabéis qué? Eran unos juegos, una felicidad. Bueno, todo ha cambiado. Por ejemplo, yo nunca tuve bicicleta y un año mi papá dijo que iban a pedir al viejito Pascuero. Entonces le dijimos una bicicleta. Ok, una bicicleta. Llegó la bicicleta, pero cáchense la diferencia. El papel decía: Feliz Navidad, niñitas Velasco. Esta Una. bicicleta es para ustedes 3. Era una Oxford rosada, blanca, con el asiento rosado y el manubrio rosado con canasto. No, para morirse. Con canasto. Mi papá dijo: cuiden la bicicleta. La limpiaba después de andar en bicicleta con un pañito húmedo. La limpiaba. Ahí empezó su obsesión por la Todos limpiaban la bicicleta. 2 meses. Mamá, ¿dónde está la bicicleta? ¿Dónde la dejaste? En el patio de atrás. A mí también me la robaron, Pepi. Te lo iba a contar ahora. A mí me costó años conseguir una bicicleta. Me la robaron el día de Reyes. Allá el mismo 6 de día que te enero. la regalaron. Te lo juro, la usé de la emoción, no quería hacer pipí, no quería hacer mismo pipí. día? Subí al 2, la dejé dentro de mi portal. El portal es como apoyadita y cuando bajé... ¿El mismo no día? estaba, el mismo día de Reyes Magos. Y encima mi padre me echó una bronca, el pobre me dijo: ¿cómo dejas la bicicleta? Bueno, Bien le mi enseñé. papá nunca más pudo regalarnos una bicicleta. Entonces, Qué heavy. nunca más tuvimos bicicleta. Oye, y ponte tú, a mí me pasaba cuando nosotros llegamos a vivir acá, Qué loco. no teníamos teléfono, porque en esa época uno tenía que pedir la línea telefónica y el teléfono se podía demorar 1 año en llegar. Entonces, efectivamente, uno iba y hablaba en la tienda que quedaba en la esquina. La señora Juanita. O si no, ponte tú, mis vecinos que ya tenían El teléfono, uno daba el teléfono a los vecinos, entonces por la pandereta te decían: Magda, te llaman por teléfono. Y ahí uno iba y corría y hablaba por teléfono, o si no, íbamos donde Don Dinco, que era un almacén que había en la esquina, donde además a uno le fiaban todo y uno pagaba como a fin de mes, y es que... Pero era como... Otro tiempo. No, y cuando llegaba el teléfono, tampoco funcionaba tan al tiro. ¿Cachai? Que uno llegaba y levantaba el teléfono y todavía no funcionaba. Y pasaba, ponte tú, un mes hasta que te daban la La cuestión. línea, sí, pues. Así que Y era bueno, y muy no sé si duro. ustedes han tenido